ponentes que a lo largo de estos 3 días han sido absolutamente disciplinados, se han sometido al horario previsto, que no es excesivo, pero dar cabida a más de 60 personas no es fácil tampoco. Y me parece que las mesas redondas, los conversatorios, las actividades organizadas han sido muy sustanciosas. Como decía antes José Luis Marín Aranda, posiblemente cada intervención podía dar pie a unas jornadas específicas sobre el tema o la manera de enfocarlo, pero creo que hemos hecho un esfuerzo importante y nos vamos satisfechos porque además hemos creado familia, que era uno de los objetivos iniciales cuando pusimos en marcha estas jornadas de literaturas hispano-afroamericanas, establecer puentes al menos entre 3 continentes, Europa, América y África, y yo creo que eso lo hemos conseguido a lo largo de estos 9 años y se ha conseguido específicamente en estas novenas jornadas. Mi gratitud para todos vosotros, para todas las personas que han participado, que se pueda hablar de temas muy diversos, pero hacerlo además sin enconamientos, sin acritud, de una manera constructiva, positiva. Y bueno, vamos a iniciar la última mesa redonda, que lleva por título El cervantismo social en el siglo XXI, Don Quijote, entre paréntesis, en vivo. Y dirán ustedes, ¿por qué? ¿Por qué ese título? Bueno, pues porque hace un guiño a este precioso libro que todavía huele a imprenta, a encuadernación, que lleva por título Don Quijote en, entre paréntesis, vivo, activismo performativo contemporáneo en Brasil y las Américas, que está prologado por José Manuel Lucía Mejías, el director de la colección Pigmalión, donde aparece y cuyo autor, Rogelio Miñana, nos honra con su presencia, acaba prácticamente de llegar de Estados Unidos. Por tanto, va a ser un colofón cervantista. No olvidemos, como decimos el primer día, que estas jornadas tienen también como trasfondo el apoyo al hispanismo en todo el mundo, dado que, como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, no siempre han aceptado de buen grado los diplomáticos nuestros comentarios, pero los hispanistas son los mejores embajadores que tenemos en todo el orden. Embajadores que muchas veces no tienen ni siquiera un mínimo reconocimiento a su trabajo, ni apoyo material, ni siquiera apoyo espiritual, pero nosotros agradecemos y apoyamos las iniciativas de tantos profesores, traductores, que han llevado esta lengua que nos pertenece a todos los hispanohablantes a sus universidades, que han creado esos departamentos de español muy activos, repito, con pocos recursos la mayoría, pero que han dado como resultado a unas cátedras y unas publicaciones de esos estudiantes primero, profesores y catedráticos después, así que nos estamos realmente orgullosos y muy bien representados por ello. Colección Cervantes de Pigmalión. Es cierto que José Manuel Lucía Mejías es una persona de rostro afable, de palabras bueno, pues generosas y sobre todo de una sonrisa que tendemos a interpretar como un sí continuo a todas las propuestas e iniciativas, pero no, es un hombre, no diría yo esquivo, pero que sí se reserva para sus trabajos y quehaceres más agradables y gustosos. Él dice que está ya de retirada del mundanal ruido. Yo no me lo creo, ¿no? Porque aunque le veo descansando, leyendo y escribiendo en lugares paradisíacos, también veo el fruto de su actividad, que es muy intensa y muy variada. Pero posiblemente, como es el cervantista más prestigioso de bueno, pues el panorama cultural literario español y hispanoamericano, es la persona a la que recurrimos por amistad, por cariño, porque entonces, cuando empezamos, decía más veces sí que ahora, para que pusiera en marcha una colección que bajo el paraguas, bajo el nombre de posiblemente el escritor más significativo de las literaturas hispanas y uno de los más importantes a nivel global, pues concita la admiración y el cariño de todos nosotros, Cervantes, don Miguel de Cervantes.
Y se hizo de rogar, pero al final nos dijo, vamos a hacer la mejor colección cervantista. Y vamos a publicar a los investigadores, a los profesores, a los especialistas más prestigiosos del mundo. Y debo reconocer que ha cumplido fielmente su compromiso y su palabra, puesto que la nómina, lo decía antes Rogelio Miñana, la nómina de los 9 autores que han sido publicados, 10 autores, porque hay que contar, por supuesto, el libro que nos convoca a los 10 autores que han sido publicados, los 10 libros, aunque hay algún autor, que hay algún libro que tiene 2 autores, pues han sido referentes, son referentes dentro del cervantismo y dentro de la literatura. Por eso, pues te quiero agradecer, José Manuel, en que mantengas la llama del cervantismo tan viva, y además hay otro libro que está a punto de aparecer también en breve, con lo cual seguimos manteniendo esa cadencia de un par de publicaciones anuales que hacen que esta colección se haya convertido en una colección de culto, de referencia obligada. Por tanto, en primer lugar, agradezco esa generosidad, el que haya estado pendiente de todos y cada uno de los volúmenes, bien prorrogándolos, bien revisando la edición de los mismos, ¿no? Y a Rogelio, a quien no conocía, pues también le quiero dar las gracias de manera muy efusiva. ¿Por qué? Pues porque tenía las mejores referencias, pero al verle, y sobre todo, al analizar primero su obra y al conocerle después, me he dado cuenta de que es una excelente adquisición para la familia Señor Mayor. Casi todos los que están aquí forman parte de esa familia. Personas de diferentes países, México, Colombia, Perú, Italia, Canadá. Tienes aquí a la florinata de la familia Señor Mayor. Y es una forma de darte la bienvenida y de agradecerte que ya pases a formar parte de esa familia. Algunos mentideros dicen que es una familia un poco mafiosa, ¿no? De modo alguno, lo que hacen es interactuar entre sí los miembros apoyándose. Y muchos, pues como es el caso, ejercen de presentadores, de prologuistas, y luego se intercambian los roles. Por tanto, no dudes que recurriremos a ti para que seas un miembro activo de esa familia compuesta por más de 2.650 escritores de 4 continentes. Nos falta un continente todavía, pero bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Ya terminaremos captando a algún autor que merezca la pena de Australia. Todavía no lo hemos conseguido. Y después de 28 años editando libros, nos sentimos muy satisfechos de que una de nuestras colecciones tenga ese prestigio, esa trascendencia. Por tanto, gracias por contribuir a ello también. Y sin más dilación, pues voy a pasar la palabra al director de la colección, el artífice realmente de la idea, que aunque hay un pequeño texto en la página 4 que lo explica, así como el comité científico de la colección, es mejor que lo diga de viva voz. Un fuerte aplauso para recibir a José Manuel Lucía Mejías. Buenos días, muchas gracias Basilio, muchas gracias familia, que somos esa enorme familia que nos une la literatura, las letras, el arte, pero además, en este caso, una editorial y en este caso también un espíritu como el de Basilio. En ocasiones uno se plantea a estas alturas del siglo XXI, que ya es un siglo que va teniendo sus añitos y ya tiene su cuarto de años, sus 25 años, ¿para qué tener una editorial en el siglo XXI? Parece que ya una editorial es ese universo, ese territorio casi que viene de otras épocas y que tendríamos que lanzarnos a nuevas conquistas, a nuevos lugares, ¿no? Bueno, pues creo que esta colección precisamente es un buen ejemplo de por qué tener una editorial y animarle a Basilio a que a pesar de todos los problemas y dificultades siga al frente precisamente de este barco. Y además tener una colección de este tipo también justifica a veces el enorme esfuerzo
que uno tiene que hacer para que estos libros lleguen a su buen puerto, que es que se publiquen, se editen, como nos pasa a todos, que queremos que nuestros libros sean los primeros que salgan de la imprenta, los primeros que se corrijan, los primeros que pues Verónica y David estén ahí encima de ellos, etcétera, pero lógicamente hay muchos más y uno también tiene que esperar ese espacio que a veces es complicado, ¿no? Y lo digo porque para mí el poder tener este compromiso, pero al mismo tiempo esta libertad de trabajo en SIAL, Pigmalión, con la colección Cervantes, pues me permite precisamente darme estos gustazos de vida, que es, por ejemplo, tener el libro de Rogelio en nuestra colección. La colección Cervantes, que comenzamos precisamente rescatando un texto que ya no se podía encontrar, que había sido publicado en el 2005, precisamente del premio Cervantes, de Francisco Ayala, La invención del Quijote, pues ha ido reuniendo, como decía Basilio, textos de autores que han sido y han marcado la historia del cervantismo y la siguen marcando. Por ejemplo, publicamos el último texto de Alberto Blecua, murió precisamente preparando esos 12 estudios cervantinos que luego salieron 2 meses después de su muerte, pero acabamos de publicar, el anterior es Agustín Redondo, un cervantista francés que, bueno, casi con sus 90 años, pues, digamos, nos ha hecho correr, o sea, realmente continuamente con su entusiasmo y con su trabajo. Cuando yo conocí el texto en inglés, porque la primera versión luego ya no la contará, lo contará Rogelio, la primera, digamos, redacción de este libro es un texto en inglés, a mí digamos, quise desde el principio que ese texto fuera conocido también en español y que, bueno, si pudiera ser además en la colección nuestra mejor, pero digamos que lo importante era que era un texto que lo que contaba tenía que también ser difundido en español, porque formaba parte de eso que en los últimos años se ha llamado algo fundamental, que es el cervantismo social. Es decir, cómo conseguir que la literatura no solamente esté divulgada o que esté lo más difundida o presente en la sociedad, sino que mejore la sociedad. Que en un momento dado, a partir de la literatura, pero también a partir de esos mitos que hemos creado en la literatura, y en este caso Cervantes y el Quijote es uno de los máximos exponentes, en un momento dado pueda llegar a determinados espacios que son espacios vulnerables, son personas que en un momento dado han quedado en los márgenes de la sociedad, que en un momento dado no tienen casi posibilidad de establecer un puente para volver a esa sociedad, que ya sea en un momento dado por una cuestión delictiva o por una cuestión económica, o una cuestión social, o una cuestión racial, o una cuestión en un momento dado también de género. Es decir, todas esas circunstancias en un momento dado que sufrimos continuamente y que lógicamente conocemos y que a veces padecemos o que, digamos, padecemos a veces en la distancia de que esas personas no puedan tener su lugar en sociedad, de pronto con esa otra pasión que tenemos, que es la literatura, poder establecer precisamente ese puente. Y ese cervantismo social que se ha ido desarrollando especialmente en Hispanoamérica, pues precisamente lo que ha hecho Rogelio, y ahora explicará, es analizarlo, no solamente hacerlo visible, sino también analizar cómo es el proceso, sobre todo en el ámbito brasileño, que es en un momento dado que sobre todo él ha ido estudiando. He descubierto en él lo que jamás imaginé. Es un gran ser humano y una persona tan linda que si tuviera la oportunidad de volverlo a parir, lo volvería a hacer. Esas palabras las dice una madre de un hijo mexicano que está en la cárcel y que desde que es pequeño lo único que ha hecho a esa madre, a esa familia, a ese entorno familiar es precisamente darle problemas y ofrecerle un muro de incomprensión. Y de pronto la representación del Quijote, del musical de Don Quijote en la cárcel, ese hecho de que en un momento dado en Querétaro, ¿no? en otros lugares, digamos, en otras cárceles mexicanas, ese momento en el que todos estos presos estaban en el margen y de pronto se convierten en el centro, que dedican su tiempo no a cada uno a su historia, sino a hacer en algo en común y que sobre todo lo permite en un momento dado difundirlo a un público que estaba precisamente acostumbrado solamente a recibir de estas personas mensajes negativos. Esta mujer de pronto ve a su hijo por primera vez en su vida como lo que es, un hijo.
no lo ve como un delincuente, no lo ve como una persona que le ha creado problemas, no lo ve como esa persona que por propia voluntad o por esas circunstancias de la vida en un momento dado ha quedado en el margen. Y con ese ve, y de pronto lo ve como es, un niño lindo, una persona que de pronto vuelve a recuperar su esencia humana, e incluso ella, que seguramente ha estado toda la vida diciendo por qué tuve que parirlo, por qué en un momento he traído a este monstruo a la sociedad, de pronto, gracias a ese Quijote, gracias a ese activismo literario, activismo social a partir del Quijote, de pronto hace la gran frase: si tuviera que volver a parirlo, lo volvería a hacer, lo podría recuperar. Eso lleva a otro proyecto que hicimos en Siar Pigmalión precisamente hace unos años, Historias desde la cárcel. Historias desde la cárcel fue también un proyecto en ese sentido, no tan vinculado a Cervantes, pero sí a la literatura, en la que presos de la cárcel de Soto del Real, en un momento dado cumplía 20 años el instituto y decidimos que había que celebrarlo, bueno, decidieron los responsables que había que celebrarlo de alguna manera. Y nos pidieron a una serie de escritores que hiciéramos cuentos sobre la cárcel para celebrar los 20 años del instituto en la cárcel. Claro, cuando esas mismas personas me cuentan las historias que le cuentan los presos de cómo en un momento dado han llegado allí, a esa cárcel Soto del Real, planteamos, no, ¿qué hacemos nosotros imaginándonos una vida cuando de pronto la vida está ahí en ellos y lo único que les tenemos que dar es la posibilidad de que la cuenten? Hicimos un libro donde lo único que les pedíamos era, no había ninguna limitación, podían hablar de cualquier cosa, podían hablar de su experiencia, podían inventarse historias, podían hacerlo en verso, en prosa, lo que quisieran, total libertad. Y cuando recibimos todos aquellos cuentos, la mayoría de cuentos, algún poema, pero sobre todo cuentos, todos empezaban de la misma manera. Yo sé el momento en el que me cambió la vida. Yo sé el momento en el que no tuve que contestar esa llamada de teléfono. Yo sé el momento en el que no tuve que ir a esa fiesta. Yo sé el momento en el que no tuve que decir que sí. Yo sé, es decir, todos habían hecho esa reflexión de vida para en un momento dado saber cuando su vida se había quebrado y ahora tener la posibilidad de volver a recuperarla, precisamente teniendo la posibilidad de contarlo. Así que contar, decir, escribir, en un momento dado asistir a una obra de teatro, participar en una obra de teatro, eso que son actividades que en un momento dado podemos pensar que son esas actividades personales, de nuestro ego más íntimo, esas actividades individuales que muchas veces nos alejan de la sociedad, porque lógicamente todas las tenemos que hacer en la soledad de nuestra creación, en realidad también pueden ser precisamente medios e instrumentos para mejorar la sociedad, para mejorar una sociedad en donde no todo tenemos que aceptar que hay un orden natural establecido por un determinado poder, sea el que sea, sino que ese orden puede estar continuamente cambiándose y precisamente haciendo que eso que es lo que está en los márgenes podamos, gracias a la literatura, convertir lo que está en el centro. Y eso es lo que cuenta un poquito, y ahora lo voy a contar un poquito más en concreto del libro si quiere, o de toda su experiencia de investigación, Rogelio Minagna, en este Don Quijote en vivo, que además ha sido también un trabajo de ida y vuelta, porque este libro, como os decía, fue escrito en inglés. Rogelio, digamos, bilingüe, es decir, él podría haberlo traducido al español sin ningún problema, pero de pronto planteó que esa traducción al español seguramente no iba a ser lo ágil, digamos, no iba a tener la distancia que el traductor necesitaba, ¿no? Y ahí implicamos a una tercera pata en esta historia, que es precisamente Julio San Román Cazorla, que está aquí, doctor de la Complutense, compañero de la facultad, que en un momento dado, especialista en literatura medieval inglesa, que se dedicó a hacer la traducción, pero que en realidad fue un diálogo, más que una simple traducción, sino un diálogo, y bueno, pues a él se le debe, yo creo que el Don Quijote en vivo, ese título, porque bueno, era Don Quixote Living, con ese doble, digamos, posibilidad en un momento dado que era el inglés y que en español era más complicado. Así que bueno, también Julio forma parte ya de esta historia, de este activismo, de este cervantismo social y sobre todo también de este diálogo continuo, que al final es vida, es literatura, pero es también en un momento dado que la literatura es algo que no solamente creemos todos los que estamos aquí que tiene que formar parte de la vida, sino que es que además la literatura puede mejorar la vida.
y sobre todo puede mejorar la vida de todos aquellos que no han tenido una oportunidad y que a lo mejor ahora sí que se la podemos dar precisamente gracias a este tipo de actividades. Así que gracias, Rogelio, también por la confianza, por querer que tu libro esté en nuestra colección y sobre todo por ese maravilloso viaje también que tuviste que hacer desde la academia, digamos, desde lo que es los despachos académicos a esos lugares concretos de Brasil y de otros lugares de América que también tratas y estudias, y que sobre todo no solamente nos lo cuentas, sino que algo que está muy bien en el libro es que también te planteas toda una serie de problemas. Entre estos casos, por ejemplo, la mayoría son en Brasil, en portugués y del Quijote. Entonces hay también digamos, una cuestión de la apropiación o no de un mito en un momento dado de otra cultura, dentro de la cultura brasileña, pero además que si cómo lo entienden de esa alta cultura, baja cultura, dónde están esos límites, ¿no? Entonces todo eso también se explica precisamente en el libro, que me parece uno de los grandes aportes, no solamente dar voz a todas esas actividades que muchas de ellas tuvieron su impacto, pero ya, digamos, no se conocen, no se mantienen, pero al mismo tiempo la reflexión crítica que solamente un académico de la valía que tienes y del conocimiento precisamente podrías hacer. Así que el cervantismo social lo es, como pues la literatura social existe, y no solamente es en un momento dado pensar que eso lo hicieron, como se hablaba también en esta mesa esta mañana, Gabriel Celaya, la literatura es un arma cargada de futuro, es de presente, tenemos que hacerlo, y más en estos momentos en donde los aires fascistas están moviéndose, digamos, como vendavales por todo el mundo, aparentemente sin ningún cortapisas. Creo que si todos enarbolamos un libro, todos enarbolamos un ejemplo y todos enarbolamos la literatura, al final esos vendavales se van a quedar en lo que tienen que ser, que son simples airecillos que en un momento dado no terminen por mover ni la hoja de la buena conducta de todos los que estamos aquí. Así que muchas gracias y a ver, que lo fundamental. Como ves, solamente tenemos uno, nos lo vamos toqueteando. Bueno, pues primero lo que quiero enfatizar es mi sentido de humildad y de agradecimiento, porque de verdad me siento parte ya de esta familia. O sea, ha sido una conexión instantánea, ¿no? Ver a todos ustedes aquí, escuchar el panel anterior. Yo acabo de llegar de Estados Unidos ayer mismo, pero lo poquito que he podido participar en el congreso y sobre todo la recepción, la acogida que he tenido, la editorial ha sido extraordinaria. José Manuel, pues muchas gracias, Basilio. José Manuel, recibí un día un correo electrónico de José Manuel diciéndome me interesaría publicar tu libro, he leído tu libro en inglés, me interesaría publicarlo en español, ¿no? Y eso, uno nunca es profeta en su tierra, pero a veces aparece que uno sí que encuentra aliados en su propio país, que están dispuestos a enarbolar, como tú dices, esos estudios y esa literatura que de verdad al final espero que puedan contar, que pueda ser algo que se convierta en una historia que unos nos contamos unos a otros. Voy a hacer dos reflexiones, voy a intentar que sean breves, entiendo que ya estamos al final de la mañana y al final del congreso, entonces voy a intentar ser breve, pero quiero hacer una reflexión un poquito más general sobre la relación entre la academia y la sociedad, y luego quiero hacer una pequeña reflexión que es un poco un resumen del libro. El panel anterior era sobre ética y estética. Ética y estética es el principio fundamental de la pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, un pedagogo brasileño, tremendamente influyente en la cultura general en Brasil y una figura clave que inspira muchísimos de estos proyectos quijotescos que yo he estudiado no solo en Brasil, sino en Estados Unidos, en Colombia, en México, en otros países. Entonces, muy apropiado, una transición perfecta de la estética y ética a el proyecto del que estamos hablando ahora. En mi opinión, la academia, los académicos, los escritores en general, debemos mantenernos con un pie en la calle. Yo creo que es demasiada tentación a veces, sobre todo para los académicos, quedarnos en nuestras torres de marfil, visitar y convivir con libros y bibliotecas y todo eso, pero yo creo que tenemos la gran suerte de que un autor como Cervantes está muy vivo hoy, y de ahí viene el título, ¿no? El título que fue Julio, efectivamente, el que se le ocurrió la traducción perfecta para mi título en inglés.
¿Qué es Don Quijote en vivo? En vivo porque efectivamente está en los escenarios de todo el mundo, se están haciendo representaciones de Don Quijote constantemente en muchísimos países y en muchísimas ciudades de todo el mundo. Entonces realmente se puede presenciar y vivir el Quijote en vivo porque se está representando en vivo, y además Don Quijote está efectivamente vivo. Todo este libro es una especie de canto a esa vida que mucha gente le está dando a Don Quijote a pie de calle. No en academias, no en homenajes, no desde gobiernos, no en plazas públicas, no a través de estatuas como tenemos aquí en la Plaza de España, por ejemplo, sino gente humilde, gente de cualquier condición, de cualquier clase social, de cualquier tipo de educación más formal o menos formal, de formación más formal o menos formal. Hay literalmente miles, si no cientos de miles de personas que participan del Quijote casi a diario, particularmente, tengo que decir, en las Américas, en todo el continente americano, incluyendo Brasil, que es un país donde no hablan español, y para mí fue una gran sorpresa la penetración que tiene todavía a día de hoy el Don Quijote y Cervantes en la cultura popular. Entonces, una primera reflexión es que los académicos necesitamos salir de las bibliotecas, salir de nuestros despachos y escritorios donde estamos produciendo todas estas obras y entender que a veces estas obras que estudiamos realmente están vivas y necesitamos escuchar esa respiración, que no viene de nosotros, que viene de otra gente, de gente que a veces no tiene la formación que tenemos nosotros y sin embargo están contribuyendo interpretaciones y actualizaciones de estas obras que son tan valiosas, si no más, como las que se producen en el mundo académico. Entonces, una primera invitación al mundo académico, al mundo intelectual en general, a mantenerse muy conectado con la calle. En particular, en el caso de Don Quijote, les quiero mostrar, antes José Manuel ha leído la cita de esta madre en una penitenciaría en México que muestra en público el orgullo cuando ve que su hijo está participando en una representación del Quijote y como actor le llena de orgullo, algo que en la vida diaria, digamos, no ha ocurrido probablemente, pero que cuando lo ve en un escenario y lo ve actuando, la madre se llena de orgullo. Les voy a proponer otro ejemplo, que es precisamente la portada del libro. Esto es una foto que yo tomé en São Paulo, es la ciudad en Brasil donde más actividades quijotescas he encontrado y donde yo me concentré. Y esto es una casa refugio para niños que están en situación de calle, que no están viviendo en un hogar, han tenido que salir de sus familias por abuso, por problemas con drogas, por problemas de cualquier tipo. Se encuentran en situación de calle y entran a través del gobierno local, entran en esta casa refugio donde pasan hasta 2 meses. No pueden pasar más de 2 meses, pero hasta 2 meses. Y el gobierno local de São Paulo, que tiene muchas de estas casas refugio, las llaman a través de toda la ciudad, esta en particular está en un barrio muy conflictivo con mucha incidencia de drogas, de pobreza extrema, etc. Y le encargaron a una ONG que se llama Proyecto Quijote, Proyecto Quixote en portugués. Esa organización, Proyecto Quijote, que trabaja con niños en situaciones complicadas, decidió renovar una casa antigua en el barrio Bexiga de São Paulo y transformarla en un Don Quijote, esta torre que ven aquí, con ojos azules, y Sancho, la torre más bajita de la casa, con bigote y con los ojos oscuros. La propuesta de esta casa es que los niños tenían que entrar, cuando entraban el primer día a esta casa, tenían que entrar por la puerta y pasar por encima de una especie de ventana, por dentro de una especie de ventana, como símbolo de que empezaba su transformación. Empezaba su transformación de una situación de calle a una situación en la que, como dice el Proyecto Quijote, van a ser rematriados. Ellos no dicen repatriados, sino rematriados, buscando siempre un hogar, que el niño pueda ser niño, que la niña pueda ejercer de niña, no tenga que preocuparse por qué va a comer ese día o si va a sufrir un ataque sexual. Entonces, esas son preocupaciones, digamos, de adulto, pero muchos niños las sufren a diario.
Entonces, esta transformación que empieza en la casa Quijote, empieza saltando una ventana y después de 2 meses bajan, no sé si lo pueden ver, por Sancho, la nariz de Sancho en realidad es no recuerdo cómo se llama en español, lo siento, pero un palo de estos que hay en las estaciones de bomberos, que se deslizan por, ¿cómo se llama esto? Bueno, saben a lo que me refiero, ¿no? De los bomberos, una barra de los bomberos, entonces por ahí se deslizan los niños el día que salen de la casa y eso sella ese proceso de transformación. Entonces, ¿por qué se enfatiza tanto ese proceso de transformación individual que va a llevar a una transformación colectiva? Esa es la pedagogía del oprimido, por cierto, de Paulo Freire, a la que aludía antes. Ese proyecto de transformación se expresa en estas organizaciones quijotescas a través del personaje del Quijote. Sin embargo, tanto en Europa en general como en el mundo académico en particular, siempre hemos interpretado a Don Quijote como Don Quijote. ¿Quién es la figura de Don Quijote? ¿Está loco? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? Lo hemos estudiado ya, centenares de miles de páginas se han dedicado al personaje del Quijote. Todas estas organizaciones, yo trabajé bastante en profundidad con unas 10, unas 9 o 10, y conocí unas 20 a 25 en varios países. Pero curiosamente no se conocían entre ellas. Ninguna de estas organizaciones había colaborado mutuamente entre ellos, incluyendo las de San Pablo, que es una ciudad enorme, 25 millones de habitantes. Entonces, muchas de estas organizaciones ni siquiera se conocían. Yo en parte fue el que los conectó, ¿no? Pero sorprendentemente para mí encontré una interpretación completamente coherente, completamente casi uniforme de todas estas organizaciones, de cómo ellos leen el Quijote. Y eso me sorprendió muchísimo. Y no solo eso, es una interpretación que yo nunca he visto en el mundo académico. Entonces, ese fue el ímpetu que yo sentí para escribir este libro. Yo dije, tengo que plasmar esa interpretación del Quijote, que me parece tan original, que nunca he escuchado, y que además comparten 20, 25 organizaciones en varios países que no se conocen entre ellos y tienen una interpretación casi exacta de lo que es el Quijote. ¿Cuál es esa interpretación? Y termino ya con esto. El énfasis de estas organizaciones cuando trabajan con los niños no es presentarles tanto a Don Quijote como presentarles a Alonso Quijano. ¿Quién está detrás de ese supuesto héroe caballeresco que la verdad es que tampoco es que tenga mucho éxito en cuestiones caballerescas? Normalmente cae, se da un trompazo, le pegan, acaba mal con sus aventuras, etc., ¿no? El personaje realmente que inspira el trabajo de estas organizaciones es Alonso Quijano. ¿Por qué? Porque Alonso Quijano es un hidalgo que no tiene poder político, que no tiene poder económico, que un día ya en su madurez, que para esa época eran más o menos unos 50 años, eso ya era vejez en aquella época, en su momento de vejez, hacia los 50 años, decide que se convierte en otra persona. Y cómo ese mensaje llega a niños de la calle o a jóvenes en situaciones muy, muy marginalizadas. Porque lo que dicen todas estas organizaciones es que los niños, cuando se ven forzados a pensar como adultos, los adultos tenemos que preocuparnos de pagar cuentas, de alimentarnos, de alimentar a los demás, de ir al trabajo todos los días. Cuando un niño se siente forzado a una situación donde tiene que actuar como adulto, deja de pensar como niño, deja de imaginar, deja de jugar. Tiene una obligación tan seria hacia su propia seguridad personal que no tiene el tiempo de imaginar y de jugar. Entonces, lo que quieren es utilizar a Alonso Quijano como un modelo de que si somos capaces de dominar nuestra narrativa, nuestra capacidad de autopresentarnos, podemos ser capaces de cambiar el papel que la sociedad nos da. Yo creo que nosotros caminamos por la calle y nadie nos va a cuestionar quiénes somos. Cuando tú caminas, la primera vez que yo fui a Brasil me dijeron, cuando tú veas un niño o un grupo de niños en particular o adolescentes
por la calle, cambia de edad, porque te pueden matar. Te pueden matar por tus zapatillas o por lo que sea, tu reloj, ¿no? Y a mí eso me chocó mucho. O sea, ver la figura de un niño o un grupo de niños como una amenaza letal, ¿no? Me chocó mucho. Hay muchos niños jóvenes que crecen con ese imaginario. No solo les ven así, es que ellos mismos se ven así. No son capaces de imaginar que pueden ser abogados, o médicos, o profesores. No son capaces. Entonces, estas organizaciones quijotescas lo que hacen es tomar el ejemplo de Alonso Quijano, del Quijote en general, y decirle a los niños: juega, imagina, construye tu identidad en el teatro, en el laboratorio que tenemos aquí, en esta organización. Esto es seguro. Imagínate como otra persona diferente. Y a partir de ahí, poco a poco, trabájate esa identidad y te la llevas a la calle, te la llevas de vuelta a tu familia. Ya no eres un criminal en potencia, ya no eres una persona que no tiene idea de qué va a hacer en su futuro, sino que te puedes imaginar siendo lo que tú quieras ser. Eso es lo que dice Alonso Quijano, capítulo 5 del Quijote. Le dan una tunda tremenda, está en el suelo, y Pedro Alonso, que es un labrador vecino de Alonso Quijano, le dice: Alonso, ¿qué te ha pasado, vecino? ¿Qué te ha pasado? Y él, que está apaleado, dice: yo sé quién soy y sé que puedo ser quien yo quiera. Ese mensaje, yo sé quién soy, lo repiten estas organizaciones, y yo puedo ser quien quiera, lo repiten hasta la saciedad. Hasta el punto que en mi última visita a Brasil, que fue hace más o menos 1 año y medio, y con esto de verdad ya concluyo, estaba participando en un taller que hizo el proyecto, de las muchas organizaciones con las que trabajo, con la que más he trabajado es el Proyecto Quijote. Es una organización muy grande. Entonces teníamos un taller, y en el momento, justo antes de empezar las actividades, me viene una de las educadoras del Proyecto Quijote y me dice: mira lo que me acaban de enviar. Era un vídeo que le acaban de enviar por WhatsApp de un muchacho que había pasado por la organización, y el vídeo literalmente me lo puso en el teléfono. Era el vídeo de la mano del muchacho con una llave abriendo la puerta de su casa. Ay, qué emoción. Es la cosa más bonita que he visto y que he presenciado en mi vida. El impacto que el Proyecto Quijote tuvo sobre este chaval fue tal que él consiguió darse, tener un trabajo y en algún momento llegar a poder comprarse su propio apartamento. Ese vídeo, esos 20 segundos, 30 segundos de la mano con la llave abriendo la puerta, es algo que nunca voy a olvidar, y es algo que viene del Quijote, de estas interpretaciones del Quijote. Con ese mensaje, yo creo, de esperanza, de cambio, de transformación, que no solo es para... Algo que siempre a mí me ha molestado, en particular en la academia, es cuando hacemos trabajo comunitario, a veces se piensa siempre que la universidad va a ayudar a la comunidad. Normalmente es al revés. La comunidad nos enseña mucho más a la universidad que al revés. Entonces, yo creo que el proyecto de autotransformación tiene que ser compartido por todos, incluso por Sial Pigmalión, la familia de la editorial, no, todos, la sociedad en general. Tenemos que tener siempre esa capacidad de reinventarnos, de autotransformación y dominar una narrativa que sea un poquito más positiva y que nos dé un poquito más de esperanza. Sí, totalmente. Bueno. Muy bien. Bueno, yo creo que esas palabras las recogemos a modo de conclusión, pero como también han sido muy disciplinados los dos intervinientes, y dado que está aquí Julio San Román, que no estaba previsto en el programa, yo te pediría que vengas por favor aquí, participes en la mesa unos minutos, que nos cuentes brevemente cómo fue la experiencia de la traducción, y que te agradecemos que estés aquí. No sabíamos que ibas a venir, si no te habíamos incluido con mucho gusto en el programa, pero lo importante es que te puedan conocer todos y que formas parte de este proyecto. Un aplauso para él. Bueno, gracias. Tiene que saber tu trabajo.
subir aquí de imprevisto, que además vengo ya aquí en camiseta, vosotros lo habéis tan arreglado. Bueno, para mí fue un orgullo, la verdad, y un descubrimiento traducir el libro de Rogelio, porque bueno, vino como otras tantas actividades de José Manuel, ¿no? Me escribió, y mira, tengo un libro para traducir, creo que puede ser interesante, y tú que sabes inglés, pues, adelante. Y yo cuando José Manuel me propone una actividad, sé que no hay que decir que no, porque siempre van a traer cosas buenas. Y esta, desde luego, ha sido una de ellas. Y fue tremendamente emocionante, precisamente, leer esas historias de todos esos niños, de todas esas actividades, de todos esos presos, que efectivamente, a través de la literatura, conseguían mejorar la sociedad, no solo para ellos, sus propias vidas, sino también eso, dar un mensaje de esperanza. A mí los capítulos que me emocionaron tremendamente fueron los que hablan de precisamente las organizaciones americanas que montan desfiles gigantescos, ¿no? Como abanderados del Quijote, como pues, abanderados de esa lucha social, como locos, todos, que dicen además, pues para llevarles un mensaje de esperanza que creo que es tan necesario a día de hoy, ¿no? Y precisamente eso es lo que hace, ¿no? Que traducir este libro también sea tan importante. Lo que decía José Manuel al principio, ¿no? Que esto había sido también una especie de diálogo, y así fue. Yo traducía las palabras, Rogelio siempre me enseñaba, bueno, esto podrías mejorarlo, tal. Y yo intentaba darle otro enfoque, pero precisamente porque el mensaje que tienen es tan bonito, tan preciso, tan interpretable, que al final encontrar las palabras en español, de traducción del portugués o del inglés, es tan complicado mantener ese significado original que bueno, supuso bastantes tardes y bastantes horas de devanarse los sesos para conseguir, pues eso, mantener la labor de todas estas organizaciones. Entonces, pues bueno, ya digo, un orgullo, una tremenda ilusión verlo aquí y sobre todo pues estar exponiéndolo también al mundo, que no sea un libro que se quede a las estanterías, sino que llegue cuanto más lejos posible, y a ver si aquí también en España pues podemos ver un día una de esas maravillosas manifestaciones de abanderados quijotescos que luchan por la literatura, por la igualdad y por el futuro de nuestra sociedad. Pero con eso lo dejo. Muy bien. Bueno, además Basilio, como puedes imaginar, Julio tiene también otra gran virtud, que es un excelente escritor. Así que esperemos que dentro de poco también esté dentro de la familia Siar. Ya forma parte. Por eso quería que esté aquí. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Quería En el momento vamos a ser puntuales por una vez en nuestras vidas. Bueno, quedan 10 minutos, sí. Una sola pregunta o reflexión, porque me vine desde allá por lo que me conmovió. Hace 2 días en Colombia un precandidato fue atentado por un niño de 14 años. Investigué su historia y es la que acabas de decir. Es un niño que su madre murió cuando la mamá tenía 23 años, era un chico. El papá lo abandonó y se crió en la calle en una familia disfuncional completamente, y en ese momentico es remitido a una cárcel de menores donde va a estar 4 años para poder que otros queden impunes. Sin embargo, ese niño, me pregunto, ¿cuántos Quijotes necesitará Colombia? Pregunta, no más. Gracias. Yo no te puedo responder, pero gracias a este señor hay unos cuantos miles de ejemplares del Quijótico en Colombia. Sí, sí lo en son. las manos de muchos de esos niños y que a través de su lectura y de las ilustraciones pues puedan encontrar un sentido a su vida, ¿no? Y que puedan de alguna forma encaminarse de una forma más armónica, ¿no? Hacia un futuro que se merecen seguro, ¿no? Ese fue el espíritu que nos movió, digo, liderados por José Manuel, ¿no? Para llevar a cabo un proyecto. Quijotico. ¿He dicho yo? Quijotico.
El Quijotico, sí, sí. Porque Pero en ese proyecto, por ejemplo, que lo empezamos, también estuvimos en Argentina, claro, tiene esa idea, de pronto eran niños que en un momento dado, bueno, estaban en zonas rurales, que lógicamente siempre tienen esa idea de nosotros jamás vamos a poder llegar a ser como los de la zona urbana, porque ellos tienen todo y al final nosotros tenemos que conformar. Entonces, esa idea de que hay ya un espíritu de conformarse con aquello que te ha tocado. O sea, y que lógicamente la lucha no vale la pena plantearla, ¿no? Claro, cuando de pronto ese niño se convierte en protagonista al mismo nivel de los demás, de pronto le cambia completamente la mirada. De pronto dice, bueno, ¿y por qué si esto ha sido así? ¿Por qué no va a ser en otros momentos de mi vida o en otras posibilidades, ¿no? Y realmente uno piensa que esos son proyectos casi, digamos, utópicos, eso jamás va a poder pasar, y de pronto te encuentras con eso, con la idea, con la mano que de pronto dice, no, de todos esos niños a lo mejor solamente 10 o 1 ha podido en un momento dado cambiar y hacer de ese cambio de la mirada realmente un cambio de vida, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hemos conseguido, porque ese niño además se convierte luego en embajador de otros tantos cambios a su vez. O sea, digamos, no solamente es decir, yo he conseguido lo mío y me quedo en el egoísmo, sino al revés, él se convierte en un expandidor precisamente de esas otras posibilidades, ¿no? Sí, yo solo quiero añadir que no quiero parecer ingenuo y que insinuar que solamente a través del teatro, de la literatura, de Cervantes se puede cambiar la vida de un muchacho así. Tiene que haber un sistema detrás. Claro. Y el caso de este es lo contrario, es un fallo sistémico permanente, estructural, de todas las capas de la sociedad y del gobierno. Entonces, sin duda alguna tenemos que continuar promoviendo este tipo de trabajo cultural, pero tiene que ser también en conjunto con otro tipo de trabajo ya socioeconómico, político, legal, cultural, en todos los sentidos. En Brasil, por ejemplo, cuando se está desarrollando este trabajo, se hizo una ley del menor nueva, se aprobó una ley del menor, también en Colombia se hizo una reforma constitucional y hay una política hacia el menor bastante progresista, de hecho. En Colombia, en Brasil se hizo más en los años 2000, más o menos, a principios de los 2000, pero se hizo. O sea que hay que presionar a los políticos, hay que presionar a la sociedad para que no sea solo Don Quijote, que al final haya una cadena que se engrase bien y que funcione. Okay, gracias. Creo que me has corregido, porque dije el Quijotito, ¿no? Realmente el proyecto inicial es el Quijotico, porque se hizo una adaptación al español de Colombia, pero fue un proyecto que tuvo una magnífica acogida y se ha publicado también en México como el Quijotito. Por tanto, existen el Quijotico y el Quijotito, iniciativas que nos hicieron disfrutar mucho con la puesta en marcha de ambas publicaciones, porque son textos adaptados para niños, adaptados al español de ambos países, pero además ilustrado por niños de esos países. Yo creo que es uno de los proyectos más hermosos que hemos hecho en los 28 años que llevamos imprimiendo libros, más de 2000 libros, y todavía nos emocionamos con proyectos como esta colección o con libros como los que estamos comentando. Hay que terminar también, por tanto, como conclusión podemos decir que nos confesamos cervantistas y quijotescos. ¿Por qué? Porque seguimos luchando contra gigantes de incomprensión, políticos, sociales, económicos, de toda índole, ¿no? Porque apoyamos otra serie de proyectos de nuestros autores que llevan el germen de sueños e ilusiones, a veces que se pierden, pero otras muchas que permanecen, porque la virtualidad de lo escrito es que lo escrito permanece y no sobrevive. Obras hermosas como estas, pues dirán dentro de 50 o 100 años, dirá cada uno de los ejemplares que puedan aparecer, una historia, contarán una historia. La de los autores, la del traductor, la del director de la colección, a lo mejor incluso también encontrarán una historia de la propia editorial, a saber entonces dónde
puede estar ahí como estará, pero hablará de un tiempo, se convertirá en notario de un tiempo. Esa es la gran virtualidad que tienen los libros, ¿no? Que cada uno, pues como digo, nos cuenta su propia historia. Y nosotros, como editores, necesitamos seguir teniendo el respaldo, el cariño de todos los autores, de todos vosotros, porque realmente nuestro cometido es intentar dignificar vuestro trabajo. Parte esencial de este trabajo y su difusión son los lectores, por eso también leed mucho, seguid leyendo mucho, que os puede ayudar y ayudadnos a encontrar nuevos lectores. Esos proyectos, el Quijotico, el Quijotito y otros tantos, se hicieron también para buscar, sembrar en la juventud la ilusión por la lectura, el germen y el deseo de vivir mundos paralelos al que nos toca vivir, a veces tan ingrato y tan duro, ¿no? Y encontrar esos jóvenes lectores o lectores futuros es parte esencial de nuestro trabajo. Por eso también tiene una vertiente social. Por eso también participamos en campañas de promoción de la lectura, por eso también hacemos donaciones a instituciones muy diversas. Aunque eso deberían hacerlo las instituciones, los que tienen realmente recursos, pero entendemos que es parte esencial de nuestro trabajo, de nuestro proyecto, esa vertiente social, creo que es lo que nos humaniza. Y bueno, pues vamos a clausurar también en compañía de la persona que ha facilitado la celebración de estas novenas jornadas de literaturas hispano-afroamericanas y otros muchos proyectos, porque desde que conocemos a Germán Lucía Mejías, ha sido el impulsor, el motor y también el cómplice en proyectos muy variados. Con él hemos atravesado el mundo, hemos estado al menos en 3 continentes, en distintos países, y hemos disfrutado también, hemos sufrido también, hemos reflexionado sobre el sentido que tenía este trabajo, la necesidad que él decía de que hubiese editores y editoriales y libros, pero como somos utópicos, como somos quijotescos, como decía antes, pues estamos empeñados en seguir en ese camino, en esa lucha, en esa búsqueda. Creo que tus palabras pues podrían servir para sintetizar este encuentro, ¿no? De alguna forma tenemos que invitar a todos, ¿no? a que acepten retos imposibles, a que efectivamente luchen por cambiar aquello que no es justo, ético, que de alguna manera también todos nos superemos en inteligencia, en creatividad, en buena voluntad, ¿no? Y eso se puede sintetizar en un lema que nos ha acompañado a lo largo de estos 28 años, y yo quiero reivindicar, porque de alguna forma también representa nuestro ADN social y personal. Ese lema que hemos enarbolado tantas veces y que dice: si crees en algo de veras, se puede convertir en realidad. Luchad por vuestros sueños y ilusiones, porque se pueden convertir en realidad. Gracias y hasta el próximo año. Y no olvidéis pasar un poquito por la Feria del Libro, caseta 344, porque este y todas las novedades la mayor parte de vosotros estarán allí a disposición de los lectores. Convertidos también en lectores y en niños de vez en cuando. Ahora sí, gracias a siempre.